Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros en este Sport Summit Madrid al presidente de la Liga para hablarnos sobre los retos que afronta el fútbol profesional en nuestro país. Todos le conocéis, Javier Tebas ha sido una figura clave en la transformación del fútbol español durante la última década. Bajo su liderazgo, la Liga ha apostado por la modernización, la transparencia económica y el crecimiento internacional, posicionándose como una de las ligas más sólidas y sostenibles del mundo. Vamos a ver un pequeño vídeo y enseguida empezamos con las preguntas. Bueno, Javier, bienvenido. Como la actualidad manda, vamos a empezar con un tema de plena vigencia como el Mundial de Clubes. Con un calendario tan saturado como tiene el fútbol profesional, la irrupción de nuevos torneos como este Mundial de Clubes, ¿cómo afecta a la salud en general del fútbol y en concreto de los futbolistas? ¿Y cómo afecta a la Liga? ¿No está desatendiendo en cierta forma FIFA y UEFA su papel de garantes del ecosistema, embarcados en una carrera para aumentar sus recursos económicos con torneos nuevos como este? Sin duda, ¿no? De hecho yo creo que, ya lo he dicho, es notorio mi oposición al Mundial de Clubes. Y además yo creo que un Mundial de Clubes organizado incumpliendo claramente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso Superliga, donde avanzó ciertas cuestiones de, sí, eres monopolio, pero tienes que tener una forma de reglamentar este tipo de torneos de acuerdo con los actores que intervenimos, ¿no? Y las ligas somos un actor muy importante, ¿no? El daño, podemos decir, cuando hablas de la salud, te diría, hay una salud evidentemente física, que es a un número de jugadores, ¿no? Que podemos estar hablando sobre 250 jugadores que juegan todos esos torneos que están haciendo que lleguen saturados de preparación física o de resistencia a los torneos, pero son 250, ¿no? Pero es que en el mundo del fútbol profesional en Europa hay 60.000 jugadores de fútbol profesionales, hay jugadores de 2.000 euros al mes y jugadores de 2 millones de euros al mes. Y se está también rompiendo el ecosistema en cuanto al tema de los jugadores, del resto del fútbol profesional en Europa, ¿no? Porque ocupa calen fechas, ya tenemos un problema para la primera jornada, si el Real Madrid y el Atlético de Madrid llegan lejos, hay que suspender en la primera jornada a esos dos equipos que no jueguen para que jueguen más tarde. Eso se hace un daño a la competición increíble, porque es la primera jornada del campeonato, una jornada de las más importantes cuando empiezas la competición, donde todos los operadores audiovisuales están muy atentos y claro, pues los dos de tus mejores equipos ya no compiten porque necesitan venir y teóricamente descansar, ¿no? Y vienen con unos premios astronómicos y llegan a semifinales, a final o a cuartos de final de más de 100 millones de euros, que claro, uno se pregunta, bueno, juegan 100 millones de euros y ahora llegan cansados y hay que descansar, se está rompiendo el ecosistema y en este caso es con el Mundial, con las reformas de Champions,
y todo este mundo son vasos comunicantes, ¿no? El dinero que puede recaudar el Mundial de Clubes, que no les está yendo tan bien, pero esperemos que se den cuenta, pero bueno, quita a las competiciones nacionales, quita dinero a esa industria que la componen 60.000 empleados, pero es que además distorsiona tu propia competición. Si ya tenemos un problema que hay que revisar de mucha diferencia entre los grandes clubes, los pequeños y medianos del fútbol español en una competición, pues imagínate ahora pues con una inyección de capital todavía de 100 millones o 140 millones de euros más con esos clubes, ¿no? Todavía pues se hace un gap mucho mayor. Más desbarajustes todavía. Claro, efectivamente. Entonces, lo que no se puede ser es que se tomen decisiones sin saber los efectos que tienen en las industrias nacionales, ¿no? Hoy mismo, en el diario Marca, leíamos a José Félix Díaz, que suele estar bien informado, que la FIFA está pensando en obligarnos a unas series de ligas en reducir de 20 a 18, ¿no? Primero, lo que no sabe bien FIFA, que hay ligas con menos clubes que tienen más jornadas, porque hacen 2 vueltas o 3 con 16 clubes, dependiendo, ¿no? O sea, el problema son el número de jornadas. Pero claro, ese daño que nos harían a nosotros obligando, bueno, primero no nos pueden obligar, y no les haríamos ni caso, ni la Premier, ni nosotros, ni la Serie A. Digan lo que digan, ¿no? Pero en segundo lugar, el daño económico que se causa a esas ligas no es lo mismo estar jugando 10 meses, porque el mundo de la televisión de pago necesita espacio para que fidelizar a tus clientes, que estar 8 meses, y no es proporcional. Te quito 2 clubes, vas a ganar un 20%, vas a ingresar un 20% menos, no. Puedes irte a un 40 o un 45% menos. Entonces, ¿qué pasaría? Pues bajada de salarios, problemas con los clubes, porque tienes que echar a 2 clubes con sus jugadores, sus trabajadores, en cascada. Bueno, un problema económico gravísimo a la competición y a una serie de inversores que ha habido, ¿no? Se cumplen 10 años ahora desde que instaurasteis en la Liga la venta centralizada de los derechos audiovisuales para los clubes. Con esa medida, con el fair play financiero que acabó con el derroche que había en muchos clubes, ¿está asegurada, consideras que está asegurada ya la sostenibilidad del fútbol español? Y de cara a la próxima temporada, ¿pensáis hacer o contempláis hacer algún ajuste con el fair play para que los clubes tengan más margen para poder reforzarse? Bueno, en primer lugar, el Real Decreto fue un Real Decreto de ley, fue gracias al Gobierno de España entonces, que presidía Rajoy, el ministro de Educación era el ministro Wert y el secretario de Estado Miguel Cardenal. Tuvo que ser por ley porque no nos poníamos de acuerdo los clubes, no en cuanto a la venta centralizada, que todos los clubes estábamos de acuerdo, la gran mayoría, sino en cuanto a lo de siempre, al reparto, ¿no? Cómo se repartía el ingreso que teníamos, ¿no? Entonces, pues el Gobierno intervino y nos vino bastante bien, ¿no? El fair play financiero fue uno de los compromisos que adquirimos con el Gobierno de entonces para obtener este Real Decreto Ley, ¿no? Teníamos, el objetivo era, había una deuda con la agencia tributaria de 750 millones de euros, a la Seguridad Social 80 millones de euros, los jugadores 80 millones de euros, en aquel año 2015, ¿no? Con esto conseguimos, y con el fair play financiero, que hoy no se debe dinero a la Seguridad Social, no nos han perdonado nada, se ha pagado toda, se está al día con la Hacienda, Seguridad Social, con jugadores, no existe un problema. El fútbol económico es sostenible económicamente. A lo mejor habrá que hacer algún retoque en el Real Decreto Ley, porque la diferencia, al ser un reparto proporcional, hace que el que más gane pues aún ingrese más, y entonces ya estamos en una línea que se puede haber mucha gap de diferencia en ese reparto. Y en cuanto a los retoques del fair play financiero, todos los años hay modificaciones que se aprueban aproximadamente en el mes de noviembre, ¿no? Se aprueban con tiempo porque para poder dar más posibilidades a que los clubes se adapten a las nuevas normas, que por cierto son aprobadas por los clubes, en nuestra comisión delegada. No es impuesto por Tebas ni por nadie, sino nosotros podemos proponer, convencer, pero se tiene que aprobar por los clubes, ¿no? Y ha habido algunas que ya se están aplicando. De hecho, en el caso muy importante, que es los jugadores de menos de 24 años que lleven más de 3 años en un club, en ese año, es decir, la temporada que viene, no contarán en el gasto salarial total. El año siguiente sí. Eso nos va a permitir que jugadores de cantera, como el caso de Yamal y otros jugadores en otros clubes, porque fue una petición de los clubes,
pues a los clubes no se les escapen cuando han sido formados en su cantera con tiempo y tengan un tiempo para seguir manteniéndolos de más tiempo en el club, ¿no? Se reformó la temporada pasada el tema de las ampliaciones de capital, ya se permite hasta un 65% de las ampliaciones de capital con unos límites de cifra de negocio, invertirlos en plantilla. Siempre ha habido algunas reformas que no se trata de flexibilizar, sino también de adaptarte, ¿no? En la época COVID tuvimos que hacer lo contrario, porque había que disminuir las masas salariales porque los estadios estaban cerrados, íbamos a tener una penalización pequeña, pero tuvimos de derechos audiovisuales. Entonces depende y te adaptas en cada momento en cómo va las circunstancias económicas de los clubes de forma global, pero evidentemente siempre con un objetivo, que sea una liga sostenible económicamente y que no tengamos ligas a pérdidas como es la Premier o la Ligue 1 francesa o la Serie A, ¿no? Leí el otro día a un colaborador suyo que destina usted actualmente casi el 50% de su tiempo a combatir la piratería audiovisual. ¿Qué logros han conseguido esta temporada? ¿Qué balance global nos puede hacer de la situación? Porque da la impresión un poco de que no hay conciencia social en este país con el problema que supone la piratería. Bueno, bien, en primer lugar el adverbio está mal, no es casi, sino más. Es más del 50%. Bueno, este año ha sido un año muy importante, sobre todo a partir de diciembre, que obtuvimos una sentencia de los juzgados del mercantil de Barcelona que nos permite los bloqueos en directo y que nos está permitiendo que la piratería en España desde diciembre hayamos podido disminuirla un 60%, aún nos queda un 40% con este tipo de bloqueo que estamos haciendo los fines de semana, ¿no? Se está notando en aumentos en meses que nunca, hacía años que no aumentaba los abonados a la televisión de pago en los operadores. O sea, ha sido una sorpresa para mí porque ha sido más pronto de lo esperado, porque yo creo que cuando tú cortas el acceso al mundo pirata, al consumidor pirata, se va buscando otras opciones. Está siendo una dura pelea también con grandes compañías tecnológicas, porque de tipo Cloudflare, tipo Google, que no colaboran, sino más bien colaboran con el delito. ¿Qué excusas le da Google, por ejemplo? Bueno, pues Google se manifiesta que a veces dice que técnicamente no puede, y no es verdad. Que, por ejemplo, en Google el problema fundamental que tenemos, aparte de el entorno web, la URL, la roja directa o libre directo en Argentina o en otros lugares, es que ellos ya desindexan, pero que no pueden eliminarla, y no es verdad, podrían eliminarlo perfectamente, o en las aplicaciones de los teléfonos móviles, que tú te descargas una aplicación donde puedes ver contenido pirata, la eliminan de la Google Store, de la Play Store, pero el que se la ha bajado, descargado, la sigue teniendo en su teléfono móvil y sigue teniendo acceso al consumo pirata. Pues ellos dicen que no la pueden eliminar. Nosotros tecnológicamente hemos demostrado que se puede. Google tiene actualmente 17 querellas criminales en todo el mundo, o sea, tiene 17 procedimientos penales instados por la Liga, de los cuales le estamos acusando de delito contra la propiedad intelectual y también de blanqueo de capitales, porque las páginas web hay publicidad y eso lo vende Google Ads, y Google Ads saca dinero y luego se lo da al empresario pirata o al empresario delincuente, ¿no? Pues están colaborando, ¿no? Cloudflare es una compañía de ciberseguridad que se dedica, es diferente que Google, pero ellos sobre todo se dedican dan IPs para proteger las IPs originales de compañías como Mercadona o compañías pues dan una IP original y las que están detrás, legales, pues se protegen de ataques de hackers. Lo que está haciendo es compartir esas IPs, contenido legal con contenido ilegal. Entonces, claro, si tú la bloqueas, te cargas más contenido. Nosotros controlamos mucho eso, se ha vendido mucho humo por mucho friki, se me va a enfadar, cada vez que digo friki se me enfadan, pero se ha vendido porque no es verdad que haya un bloqueo masivo de millones de usuarios, ni muchísimo menos. A fecha de hoy no tenemos ninguna denuncia de ningún usuario de ninguna web, más bien tenemos webs que se han ido de Cloudflare porque no sabían que sus IPs que les había dado Cloudflare eran compartidas con contenido ilegal. Ya no solo con contenido ilegal del fútbol, son compartidas en algunos casos, pocos, pero con pornografía infantil,
en otros casos con estas webs que son marcas falsas, pero que copian Michael Kors, por ejemplo, y ponen 2 S, piden la tarjeta de crédito y roban y comparten. Y Cloudflare también las tiene detrás algunas. Esas las elimina, pero las que tienen el contenido del fútbol ilegal no lo hace, o sea que no colaboran. Cloudflare en breve va a tener una querella criminal en varios países de Europa. Bueno, ya tiene pleitos en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, de titulares de derechos, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista porque a raíz de la sentencia y nuestra tecnología estamos pudiendo reducir, sobre todo ahora en España, porque luego es un problema también que hay que ir país a país, pero muchísimo la piratería y esperemos seguir haciéndolo así. Nos quedan 3 minutos. La última pregunta. Ahora se oye. En un entorno tan cambiante como el del deporte profesional, el proyecto de la Superliga, ¿usted lo da por acabado, lo da por cerrado? Vamos a ver, siempre lo he dicho, ¿no? En aquellos proyectos que está Florentino Pérez, nunca lo doy por acabado. Florentino Pérez nunca pierde, siempre está trabajando y es muy tenaz, y así tan tenaz como llevando el Real Madrid, que lo hace muy bien, con proyectos que son muy dañinos para el ecosistema del fútbol. Si dañino es un mundial de clubes, no te puedo decir un concepto, el tema de la Superliga, ¿no? La Superliga, y como la reforma de Champions, mucho más la Superliga, que por cierto en 4 años 3 formatos diferentes, ¿no? No sé, no es un proyecto muy serio, ¿no? Cuando en 3 años vas adaptando formatos a ver si suena la flauta, y algunos aceptado por más clubes para traérmelo, ¿no? No es la filosofía inicial totalmente cerrado, es semicerrado también lo que están haciendo, pero es muy diferente. Pero hay que saber que un proyecto como la Superliga pues produciría a la Liga Española, y un estudio que no lo dice la Liga, un estudio que lo dice FTI Consulting avalado por KPMG, estaríamos a unas pérdidas anuales de más del 40% de nuestros ingresos, ¿no? Perdemos 40% de los ingresos, lo pierde la mayoría de los clubes, y los clubes que juegan la Superliga lo ganan por otro lado, porque estos son vasos comunicantes. Por lo tanto, la diferencia sería muchísimo mayor y acabas todavía destruyendo más la competitividad de la competición. Siempre hay que estar atentos. Ya estamos viendo que en el básquet, y esta vez de acuerdo con la Federación Internacional de la FIBA, la NBA quieren hacer algo similar, y yo espero que nos salga adelante, porque no es un modelo de acuerdo con el modelo de deporte europeo que 26 estados de 27, salvo España, definió de una forma muy clara hace un año y unos meses, donde dijo que los accesos a las competiciones europeas, a todas, tenía que accederse desde las competiciones nacionales, pero a todas, no solo a la tercera división, a la segunda, a la primera. Todas tenían que tener posibilidad de subir, estar en la primera del todo. Y esperemos que no triunfe ese modelo, pero bueno, siempre se está hablando de cambiar formatos, y se habla muy poco de esas organizaciones, de que hay muchísimo dinero que nos están robando con la piratería y que podían dedicar más tiempo a dedicarse, como nosotros, a luchar contra la piratería. Muchísimas gracias, Javier Tebas. Muy bien, gracias.